Muy buenas noches, hermanos, hermanas y queridos invitados. Les damos la bienvenida al Seminario Bíblico y agradecemos que nos puedan acompañar. Esta noche, gracias a Dios, nos estamos reuniendo con otros países. Espero que puedan acompañarnos hasta el final. ¿Sí? Vamos a iniciar cantando unos cuantos himnos. Les rogaría que me puedan acompañar, por favor. Vamos a cantar el himno 194, El Salvador te espera. El himno 194, El Salvador te espera. En tu alma desea Jesús hoy entrar, no le quisieras abrir. No hay nada en el mundo que te ha de apartar, que tú le vas a decir. Tanto el Señor te ha esperado a ti y aún hoy te espera otra vez. A ver si la puerta le quieres abrir. Quiere él entrar donde estés. Si tú te decides a Cristo venir, Él para bien te dará. Por Él tus tinieblas tendrán que salir y con su luz te guiará. Tanto el Señor te ha esperado a ti y aún hoy te espera otra vez. A ver si la puerta le quieres abrir. Quiere él entrar donde estés. Sí, hermanos, vamos a continuar cantando otros himnos. Espero que nos estén acompañando, ¿no? Desde sus hogares. Vamos a cantar el himno número 20. Cuán grande es Él. Cantemos todos juntos, hermanos, el himno número 20, Cuán grande es Él. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver
ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Sí, hermanos, un himno más vamos a cantar todos juntos. Sí, ¿no? Y también puedan invitar, ¿no?, a cada hermano, invitado o vecino que tenga para que puedan escuchar también, ¿no?, hoy este seminario. Vamos a cantar el himno 170, ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Vamos a cantar todos juntos el himno 170, ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Quieres ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vivir y gozar santidad, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres ser libre de orgullo y pasión, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vencer toda cruel tentación, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres servir a tu Rey y Señor, tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y sé salvo, podrás en su amor, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Sí, hermanos, hasta aquí vamos a cantar, vamos a continuar con el programa. Gracias.
Sí, muy buenas noches a todos, hermanos, hermanas. También todas las personas que están participando, plataforma Zoom, luego también Facebook, YouTube. Recientemente ha terminado gran seminario bíblico con el pastor Osupak. Entonces, más de 94 países, luego más de 2.000 millones de personas han participado. Nos ha dado gran gozo y alegrías. En todo el mundo escucharon el Evangelio a través de Pastor Osupak. También desde esta noche, desde el día 12, esta noche, hasta el día 14 de noviembre, también post-seminario con el expositor Pastor Gabriel Kim de Argentina. Actualmente está pastoreando, director de la Misión Buenas Nuevas de Argentina. Entonces esta noche, sí, todos los hermanos y bienvenidos, también no solamente ese seminario bíblico online, Bolivia no va a estar participando, sino también varios países, los países de Latinoamérica, juntamente están participando. Entonces, todos los que están participando este seminario bíblico online con Pastor Gabriel Kim, y en sus corazones todos van a llegar la gracia de Dios, la bendición de Dios. Entonces, esta noche, si antes de empezar primero, nosotros invitaremos para que ore este seminario bíblico. Entonces, para orar, invitaremos Pastor Fidel Vargas de la Iglesia Evangélica Unidas de La Paz, actualmente presidente de Iglesia Evangélicas Unidas de La Paz, está teniendo ese cargo. Entonces, nosotros invitamos a Pastor Fidel Vargas para que oren esta noche. Invitamos a Pastor Fidel Vargas para que oren esta noche. Por este día en que se da inicio a un seminario, la vida de la fe. Padre, danos la gracia para poder entender tu palabra. Danos la gracia para que nuestro hermano Pastor Gabriel Kim pueda entrar, Señor, a los tesoros de tu sabiduría y poder extraer, Señor, un mensaje para cada uno de nosotros. Te doy gracias, Señor, por el corazón predispuesto para que sea implantada esa semilla de verdad en nuestro corazón, que nuestra vida sea transformada, que emane, Señor, esa transformación a nuestra familia, a nuestro hogar, a nuestro país. Padre, reconocemos que solo tu palabra puede cambiar la vida de la sociedad. Solo tu palabra puede transformar nuestra mente, nuestro corazón, para darte la honra y la gloria, para agradar tu corazón. Gracias, Señor, por este seminario que se da inicio el día de hoy, que estos 3 días sean una manifestación de tu Santo Espíritu por tu palabra. Danos, Señor, ese tiempo, danos, Señor, salud, danos, Señor, la sabiduría para poder asimilar cada una de las palabras, Señor, que salga de la boca del pastor. Muchas gracias, Señor, por considerarnos, por invitarnos, Señor, a este seminario. Te damos la honra y la gloria. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Sí, gracias. Gracias, Pastor Fidel Vargas. Y aquí, presidente de las Iglesias Evangélicas Unidas de La Paz. Entonces, siempre realizamos seminarios bíblicos, también CLF, Congreso de Líderes Cristianos. Entre los pastores unidos, apoyamos. Y muchas gracias por su apoyo. Entonces, siguiente programa, nosotros preparamos un video documental de la Misión Buenas Nuevas. Antes de invitar, ese seminario bíblico online, entonces, de manera plataforma Zoom, por Zoom pueden participar y todas las personas. Entonces, los hermanos también, y quieren invitar a nuestra familia, también vecinos, todos conocidos. Entonces, por Zoom pueden participar también
Facebook y YouTube Misión Buenas Nuevas Bolivia. Ahí ingresando puedan también participar y escuchar este seminario bíblico. Entonces, esta noche nosotros preparamos un video documental de la Misión Buenas Nuevas. Entonces, todos juntos vamos a ver ese video documental. En el corazón de las personas que han cambiado la historia del cristianismo estaba firmemente la palabra de Dios a través de los tiempos. En el año de 1962, una palabra de la Biblia entró al corazón de un joven quien estaba en desesperación. Esa palabra cambió su vida. Desde aquel momento ha estado entregado a los trabajos del Evangelio, viendo cosas que él nunca pudo imaginar. Hasta ahora, la Misión Buenas Nuevas está predicando el Evangelio puro con el enfoque en el perdón del pecado y cómo poder nacer de nuevo mediante la sangre de Jesucristo conforme a lo que está escrito en la Biblia, enseñando cómo llevar la vida espiritual confiando solamente en la palabra de Dios y no en la obra, ni en el esfuerzo humano. Predicando este precioso evangelio, Dios ha permitido establecer su iglesia, formando ministros, organizando grandes seminarios bíblicos y fundando misiones en el extranjero. Recientemente, Él ha guiado diferentes formas de trabajar para guiar a los jóvenes de esta generación. Aunque ha habido mucho sufrimiento y persecuciones en el camino, estamos haciendo el trabajo de anunciar el evangelio con mayor fuerza, confiando en las palabras que Dios nos muestra. Incluso en este momento, hay trabajos incesantes que se llevan a cabo en diferentes partes del mundo, llegando a miles de personas que pueden escuchar el evangelio mediante la misión Buenas Nuevas, siendo libres de sus pecados, llegando a vivir una vida feliz. El Seminario Bíblico de la Misión Buenas Nuevas dio su inicio con el Gran Seminario Bíblico en el Auditorio Mugunghwa en el año 1986. Después se ha realizado en las principales ciudades del mundo durante más de 30 años hasta el día de hoy. Muchas personas que sufren por los pecados han recibido la salvación por medio de la palabra que se predica en los seminarios realizados cada año. En el verano y en el invierno de cada año se realizan retiros espirituales en donde los hermanos se fortalecen al compartir sus experiencias unos con otros y al escuchar la palabra de Dios. Desde que fue enviado el primer misionero a Alemania en septiembre de 1989, en más de 90 países, actualmente los misioneros están predicando el Evangelio activamente. El Evangelio no solo se está predicando en las principales ciudades y países del mundo, recientemente se está esparciendo en las aldeas indígenas de América del Norte y en las islas ubicadas en el Pacífico Sur. En 2014, iniciamos el Congreso Mundial de Líderes Cristianos, integrado por ministros nativos de cada país, quienes con el intercambio de experiencias han podido fortalecer su liderazgo. En Kenia, los líderes cristianos formaron una organización cristiana llamada NPBC, por líderes cristianos de Kenia e instituciones cristianas. Además, cada año está aumentando el número de ministros de América del Norte, América Central, Sudamérica, India y los países del este de Europa, quienes desean trabajar con la misión Buenas Nuevas. Los evangelistas que llevan el evangelio correcto a las personas y quienes guían a los santos a vivir por la fe son los que deben estar más cerca de Dios. En el año de 1976 comenzó la escuela misionera de la Misión Buenas Nuevas, que consiste en enseñarles a confiar solamente en Dios en todo el proceso de aprendizaje, en su envío y la vida de su ministerio. También, desde varios países, se están enviando cientos de ministros quienes se graduaron mediante el Mahanaim Bible College. Y desde el año 2010 se fundó el Mahanaim Bible Training Center, donde se imparten clases online para aquellos miembros quienes tienen interés de evangelizar y residen en un lugar donde no hay una sede. La misión Buenas Nuevas
ha fundado la Fraternidad Internacional de Jóvenes, cuyo propósito es formar una mentalidad adecuada de cambio, desafío y unión en los jóvenes a través de varias actividades. El World Camp está programado con diversas actividades culturales, experiencias y entrenamientos de liderazgo. El servicio de voluntariado Good News Corps es un programa en el cual los jóvenes viven durante un año en el extranjero, desarrollando cualidades dignas de un líder global. Las actividades de IYF han servido como guía para el corazón de aquellos jóvenes sin dirección alguna, razón por la cual hemos sido recibidos con mucha aceptación en diferentes países y está tomándose como el modelo para la educación de los jóvenes. La misión Buenas Nuevas está anunciando el Evangelio en cada rincón del mundo mediante diferentes medios de comunicación. El libro El secreto del perdón del pecado y el nuevo nacimiento, que fue publicado en el año de 1988, actualmente es traducido en 24 idiomas. Está guiando a las personas hacia el verdadero Evangelio y hacia el correcto mundo de la fe. Además, en el año 2010 se estableció una emisora de televisión GBS en Kenia para ampliar las actividades de la misión en África. Además de estaciones de radio, contamos con sitios web operados en 14 idiomas los 365 días del año, donde las actividades que se llevan a cabo en el mundo pueden verse en tiempo real. La misión Buenas Nuevas ha sido como la luz y la sal del mundo, dando esperanza a muchas personas. La educación para el desarrollo del intelecto, que capacita a los jóvenes a ser líderes de la generación venidera, han influenciado positivamente en la vida de aquellos jóvenes que, a pesar de tener infinitas capacidades, tienen el corazón débil. Además, el Servicio Voluntario de Médicos ha comenzado con su servicio desde el año 2008 en África, las islas del Pacífico Sur, Centro y Sudamérica, curando las enfermedades de muchas personas en los países de bajos recursos, salvando así también el corazón de ellos. El pastor Oksu Park, quien fundó la misión Buenas Nuevas después de recibir la salvación en el año de 1962, es un verdadero siervo de Dios que predica el Evangelio con un corazón humilde. Quien encuentra en la Biblia las respuestas a todos los problemas, no solamente se dedica a ministrar la iglesia, sino también se dedica a realizar diversas actividades sociales por medio de la Fraternidad Internacional de Jóvenes que fue fundada por él, así también como el coro Gracias. Él ha hecho que todas las personas que se encuentran con él cambien y tengan una nueva esperanza. Últimamente se ha encontrado personalmente con ministros y líderes de diferentes países para predicarles el Evangelio. Especialmente está colaborando activamente en la educación de los jóvenes a través de las actividades del IYF. Se podría decir que las huellas que ha dejado la misión Buenas Nuevas es como si fuera otro libro similar al libro de Hechos que está en la Biblia. Desde que dimos el primer paso confiando en la palabra de Dios, hemos visto cómo Dios cumple su palabra sin ningún error. El perdón del pecado da la verdadera felicidad. La mejor noticia del mundo es el Evangelio y es lo que nosotros predicamos. Sí, muchas gracias. Hemos visto ese video documental de la misión Buenas Nuevas. En el video explica muy bien, ¿verdad?, ¿no?, la obra de Dios en diferentes países. Casi en todo el mundo está y trabajando, y luego llevando el Evangelio para que puedan escuchar y recibir la salvación. Entonces, y todas las personas que todavía no conocen nuestro Señor Jesucristo, todavía no recibió la salvación, no sabe el Evangelio verdadero, entonces a través de diferentes actividades van a llegar y cubrir toda parte del mundo. Esa parte nosotros y pedimos también oraciones. Entonces esta hora, este programa es muy especial, esa hora es muy especial. Entonces nosotros invitaremos un pastor para que dé la palabra de agradecimientos por ese evento, Congreso de Líderes Cristianos, con muchos pastores, diferentes denominaciones, solamente volviendo hacia la palabra de Dios, a la Biblia, uniendo mismo corazón, trabajamos, llevando, predicando el Evangelio. Entonces,
un pastor Mirko Jiménez de la Iglesia Ministerio Dios Habla Hoy, de la ciudad de Cochabamba. Entonces, esta noche vamos a invitar al pastor Mirko Jiménez. Sí, esta noche nosotros como invitamos, ¿no? Pastor Mirko Jiménez de la Iglesia Ministerio de la ciudad de Cochabamba. Entonces parece está ahora no está en línea, ¿verdad? ¿No? Entonces nosotros y preparamos el siguiente programa. Entonces este seminario bíblico con el expositor Pastor Gabriel Kim de Argentina es. Entonces, desde 12 hasta 14 va a realizar. Luego, no solamente plataforma, Zoom, como hablamos, Facebook, YouTube, Misión Buenas Nuevas, Bolivia, pueden escuchar. Tal vez no podía entrar en esa hora, entonces ahí y pueden ingresar a Facebook, YouTube, ahí pueden ver. Y también ese seminario bíblico también transmitimos, traduciendo. Aquí en Bolivia usa, ¿no?, idiomas nativos muy grandes, usa. Entonces, Aymara, ¿sí?, como idioma Aymara y Quechua. Entonces, en esa noche, luego hasta último día, nosotros traduciendo Aymara Quechua, luego transmitimos. Entonces, todos los hermanos, también todas las personas participando puedan promocionar para que puedan escuchar la prédica. Entonces, siguiente programa y presentaciones especiales. Entonces, nosotros 2 canciones y preparamos a través de Grupo Colegio Cesorí. Entonces, primera presentación es A solas al huerto yo voy. Segunda presentación es Oh gracias admirable. Entonces, un corazón abierto, todos juntos vamos a recibir Colegio de Cesorí.
Sí, muchas gracias. Escuchando esa canción a través del Colegio Cesorí de Paraguay, entonces nos da mucha alegría. Más importante, antes de escuchar la palabra, también abriendo nuestros todos corazones. Entonces ahora la hora es como más importante escuchar la palabra de Dios. Entonces el expositor, el pastor Gabriel Kim, es director de Sudamérica, de Latinoamérica. También y pastor de la Misión Buenas Nuevas de Argentina. Aunque todo el mundo por coronavirus sufren, también triste en los corazones, pero si nadie puede impedir, ¿verdad?, no el Evangelio. Entonces esta noche todos escuchando un corazón abierto, entonces en sus corazones van a llegar la gracia de Dios, la bendición de Dios. Entonces esta noche nosotros invitaremos el expositor, pastor Gabriel Kim de Argentina. Me da mucho gusto verlos por esta coronavirus que ahora está recorriendo todo el mundo. Mucha gente está sufriendo, también está asustada, preocupada por haber perdido su familia o sus amigos. Tiene mucha tristeza, dolor en su corazón. Pero Dios a través de ese evangelio está consolando su corazón y también por medio de seminario bíblico que estamos teniendo continuamente y miles de personas están recibiendo salvación. No miles, sino millones están escuchando el evangelio, están recibiendo salvación. Por eso, para los salvos, para los que aman a Dios, ningún asunto, ninguna cosa y se hace mal o se hace maldición, sino con todo Dios dice que hace el bien. Por eso, por más que nosotros no podemos ver así juntos, no podemos reunirnos, pero a través de Zoom y podemos reunirnos. Ahora no hay frontera, ¿verdad? No hay frontera. Sin viajar yo a Bolivia, ahora yo puedo compartir la palabra a los hermanos de Bolivia. La verdad, como pastor Andrés Lim me ha invitado varias veces a Bolivia, pero la verdad como no he podido ir, pero ahora por medio de esa como internet, Zoom, podemos compartir la palabra juntos, por eso estoy muy agradecido. Entonces hoy, esa noche vamos a ver San Juan capítulo 8. San Juan capítulo 8, versículo 1 al 11. Y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. En la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros,
y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete, no peques más. Hasta versículo 11. Uh, 1999, el año, y en julio me había pasado un asunto muy grande, inolvidable en mi vida. Porque en ese momento nosotros estábamos preparando retiro espiritual de verano. Entonces, Corea 2 veces al año se realiza retiro espiritual, verano y invierno. Y el verano, en ese momento estaba realizando un bosque de pino. Invierno en casa de retiro. La verdad, como verano, porque ese bosque de pino es un lugar muy hermoso, muchos árboles de pino, y ahí también hay un río, ¿sí? Río. Y entonces como los que participan allá y pueden disfrutar esa naturaleza, como por eso muchos vienen. Pero en ese lugar no había ninguna instalación, digamos, ni baño, ni cocina, todo para acampar. Entonces poniendo carpas, así durante como un mes teniendo ese retiro espiritual, no durante un mes, todo el mes, sino retornando según la ciudad que correspondía. Así participaba como 2,000 personas, así, cada semana. Entonces, antes de empezar el retiro espiritual, una semana antes, siempre los pastores se reunían en ese lugar, teniendo retiro espiritual para los ministros, y en el día solamente teniendo reunión por madrugada y la noche, cuando está fresquito así. Luego en el día y trabajando, preparando, porque ese bosque de pino está lleno de pastos, no tiene baño, no tiene cocina. Entonces durante como una semana tenía que trabajar full, poniendo medio sombra, ¿sí? Y luego todo como haciéndolo, cocina, baño, y poniendo cable de teléfono, todo así tenía que hacer. Todos los pastores trabajan ahí. Entonces, como 1999, el año, me tocó trabajar, instalar todo cables para teléfonos. No soy mono, chango, entonces me costó mucho trabajo subir al árbol e instalando los cables. Como jueves de la noche, último día, porque de preparación, viernes, todo ya se retiran, entonces hasta jueves tenía que trabajar, terminar de trabajar. Por eso ese jueves todo el día subiendo árbol, bajando de árbol, poniendo cable, y luego hacía mucho calor. Entonces, como mi cuerpo lleno de sudor, también lleno de mugres, de árboles, ¿no? Digamos, hojas, todo. Ya a las 7 empezaba ya reunión de los pastores, todo. Todo tiene que estar a las 7 sentados. Pero mi trabajo no terminaba. Ya 6:30, 6:40, 6:50,
ahí apenas terminó ese trabajo. Por eso bajando ya faltaba solo 10 minutos para presentarme en esa reunión. Pero todo mi cuerpo está lleno de sudor, mugre, ¿no? Hojas de árbol. Entonces tenía que bañarme, pero en ese momento todavía no había como una instalación para ducha. No estaba ya habilitado. ¿Saben dónde se duchaba? Todo tiene que ir al río. Ahí tiene que duchar, no bañarse. Entonces yo fui rápidamente a mi carpa y preparando para bañarme y estaba yendo al río. Pero de bosque al río, unos como digamos 100 metros de distancia había, pero todo era de piedra. Entonces, como pisando piedra yendo al río, ya dolía mi pie. Pues un día antes, así que me dolía, pero yo no llevaba, como se, no sé, aquí en Argentina dice ojota, dice. Y en México dice chancla, dice. No sé, en Bolivia, ¿cómo se dice? Chinela. Entonces, yo no tenía chinela y chancla, ojota. No tenía. Pero justo un compañero, era como un evangelista, así quería prestar suyo. O sea, poniendo, como faltaba solo 10 minutos para empezar. Entonces, dentro de 10 minutos tenía que terminar de bañarme y tenía que presentarme. Por eso yo pensé, correr rápido, bañarme unos minutos, volverme así. Pues rápido yo corrí hacia el río. Yo me metí para bañarme rápido. Cuando yo me metí para bañarme al río, el nivel de agua llegaba solo a mí, o como rodilla nada más. ¿Sí? Rodilla. Entonces, ¿peligroso o no? No peligroso, como solamente llega a nivel de agua del río a mi rodilla nada más. Pero justo cuando yo me metí al agua y se me cayó mi ojota, ¿sí? Ojota, y estaba ya flotándose, ¿no? Que corriente del agua lo llevaba. Por eso yo estaba mirando, porque tratando de agarrarlo, suele pasar accidente. Yo era consciente de eso. Tratando de agarrarlo y sucede accidente, por eso yo lo dejé. Chao, así, ¿sí? Chao, ojota, ¿sí? Pero entró un pensamiento. ¿Qué pensamiento entró? ¿Era mío o prestada? Prestada. Oh, no era mía. Era prestada. Pero esa ojota está a 2 metros de distancia. Pero el nivel de agua calculando solo llegaba a mi rodilla. Entonces, no tan peligroso. Bueno, voy a agarrarlo. Y tratando de agarrarlo, y difícilmente yo lo agarré, pero se me cayó otra ojota. Y tratando de agarrarlo, ya unos 10 metros, 15 metros estaba entrando al río. Entonces, yo pensaba así yendo, metiéndome al agua, sucede accidente. Es un peligro, ¿no? Es peligroso. Voy a pararme. Pero yo traté para pararme, pero cuando yo traté de pararme, pero el corriente del agua me llevó unos 2 pasos más. Me llevó, entonces cuando yo me paré, a nivel de agua ya llegó hasta mi, digamos, cuello, así llegaba. Era profundo, era ya. Pero yo no aprendí nada para nadar. ¿Sí? Yo no sé nada, yo no sabía nadar. Ahora poquito yo sé nadar. Pero en mi casa
mi pueblo natal estaba cerca del mar. Pero ahí, como corriente del agua, del mar, era muy fuerte. Mi madre siempre me decía que no nadara en ese lugar, porque había mucho accidente también. Mi madre dijo que no me metiera al agua. También dijo que sería mejor no aprender a nadar, ¿sí? El que sabe nadar se mete y luego muere. Yo era muy obediente, por eso yo no aprendí nada de natación. Pero en ese momento yo me di cuenta que ya me caí al río. Pero nunca yo, toda mi vida yo cuidaba mi vida para no meterme, no morir en el agua. Yo nunca me imaginé, nunca yo esperaba ese día. Pero de repente vino la muerte. Ya era ya 7 de la noche, ¿verdad? Allá lejos empezó a cantar los pastores, alabanza. Ya se oscureció el río, ¿sí? Se oscurece más, entonces no había gente, mayormente los pastores todos estaban en el río, no en el río, sino estaba en bosque. Yo estaba solo en río, entonces yo pensando, no tenía quien me ayudara. Por eso yo últimamente yo grité, ¡socorro! ¡Ayúdame! Así. Luego, agua, corriente del agua fuerte me llevó al fondo del río. Así. Y pensaba que yo ahí no había quien me salvara. Primero tratando de respirar, entraba agua, abriendo la boca para respirar, entraba agua. Pero mientras yo estaba tomando agua, tragando agua, entraba oxígeno junto. Por eso al menos podía vivir. Pero mi estómago era demasiado pequeño para acabar toda la cantidad del río. Entonces era muy pequeño. Ya no podía tomar más agua. Ya no entraba más agua. Por eso ya no podía tragar más agua. No entraba más oxígeno. Aquí tengo que morir así. Aquí tengo que morir. Yo nunca pensé morir así, pero tengo que morir acá. Entonces yo acepté mi muerte. No había otra opción, porque todos los pastores están en reunión. Yo solo acá, no hay quien me salvara, ¿verdad? Por eso yo pensé, aquí tengo que morir. Por eso yo acepté mi muerte. Aceptando mi muerte, de repente me vino paz. No, ya no respiraba más. No podía respirar más, pero me vino paz. Sin respirar, ya me sentía cómodo ya. ¿Sí? Significaba que ya mi espíritu estaba saliendo de mi cuerpo. Nada que ver con mi cuerpo. La verdad, como antes, tenía mucho dolor de corazón por no poder respirar. Me sentía muy difícil, pero era ya, sin respirar estaba bien. Oh, ¿qué pasó? Sin respirar estoy bien. ¿Qué pasó? Así yo pensé. Hasta ahí yo me quedé pensando así. Luego cambió todo, digamos, como si fuera como canal de televisión cambiando. Sale otro, ¿no? Otra escena, ¿no? Así de igual manera se cambió todo. Entonces ya no estaba en el mundo, sino yo estaba en otro mundo. Yo estaba yendo al otro mundo. No estaba caminando, sino estaba volando, así. Estaba yendo, así. Yo me sentía que como miles de años estaba yendo. No era esa el cielo, no era esa, ¿no? Como luz, era luz y naranjado,
sin viento. Así estaba yendo. Pero de repente yo escuché mucho ruido de mucha gente. Luego, y me vino una boca grande, me vino. Y luego me sentía fresquito. Alguien me dio respiración. Boca a boca. Ahí estaban varias personas alrededor de mí. Por la gracia de Dios, a ver, estoy aquí, ¿eh? Pero en ese momento dice que algunos pastores no habían podido terminar su trabajo de poner medio sombra. Por eso algunos estaban arriba de árbol poniendo medio sombra. Por eso me vio a mí. Abajo estaba 9 personas. Alguien se cayó al río, vamos. Por eso 10 personas, más o menos. Y vinieron a salvarme. Pero estaba lejos de donde había piedra, donde yo me caí, ya era lejos. Por eso 10 personas, el corriente del agua era muy fuerte, entonces hombro a hombro, así, ¿no? Agarrándolo. Solo tenía 10 metros de soga y tiraba a mí, pero ya yo estaba dentro del agua. Pero justo otro lado, un señor que buscaba para pescar, me vio a mí. Esa persona era de servicio militar, submarinero especial. Entonces él se clavó, ¿no? Se clavó al río y vino a salvarme. Pero era muy pesado yo por tomar tanta agua. Él no podía salvarme. Ya me hundía al río, fue al fondo así, pero agarrando esa soga y me siguió dentro del río. Ahí había pastos. Una vez pierde ya no puede encontrar. Entonces dentro del agua me amarró, porque cualquier persona no puede hacer eso. Porque era submarinero especial. Por eso 10 personas jalaba. Por eso yo no arriba del río, sino arriba del agua, sino dentro del agua, por la fuerza de 10 personas, así podía salir de agua. Así que me salvaron. Bueno, todo era diferente. Yo vi que mi estómago lleno de agua, mi pulmón también lleno de agua, vomitando todo. Bueno, ese día, esa noche no podía participar de reunión, yo estaba yendo a mi carpa. Obvio que ya no tenía más ojota. Pues yo tuve que pisar directamente al piedra. Cada paso que yo caminando, cada paso que me sentía era muy raro. Era el mismo cuerpo, ¿verdad? Mi cuerpo era, pero me sentía muy raro. Porque hace poco yo no estaba caminando, sino estaba volando. Nada que ver con mi cuerpo. Estaba volando, volando, volando. Era el mismo cuerpo, pero a través de mi cuerpo, lo que yo veía, hasta mi cuerpo que yo sentía, todo era diferente. Todo, total tiempo, como 25 minutos había pasado, pero era diferente. En realidad, casi está a punto de ya entrar al reino del cielo. Pero Dios me dio más tiempo de quedarme en la tierra. Entonces, yo me volví, ¿sí? Bueno, terminando todo ese retiro, yo volví a mi casa.
volviéndome a la casa, yo vi mis hijos eran pequeños, 5 o 7 años tenía, así, pequeñito, 2. La verdad, como mirando mis hijos, si fuera yo muerto, no podía ver. ¿No es así? No podía ver. Si fuera yo en ese momento muerto, yo no podía estar, no podía ver, no podía comer junto. Desde ese día hasta ahora yo estoy como llevando la vida como el tiempo extra de partido o el tiempo regalado por Dios. Todo para mí era un regalo. Yo tenía tanto agradecimiento. Ya ha pasado como 20 años. 20 años, ¿verdad? 920, 21 años está pasando. Pero todo para mí era un regalo. Tenía tanto agradecimiento en mi corazón sobre mi vida, porque antes para mí la vida era una carga. Pero después de suceder eso, no era una carga, sino era un regalo de Dios. Yo podía tener mucho agradecimiento en mi corazón. Yo creo que estaba a punto de morir, pero ya Dios se les salvó. Obvio que debe de tener en su corazón mucho agradecimiento. ¿No es así? En nuestra iglesia hace 2 meses, como anciano, se llama anciano Melgar, pero ahora tiene Lázaro Melgar, dice. Hace 2 meses, más o menos, le agarró esa coronavirus. Luego, de repente se cortó, se paralizó su corazón, se paralizó todo su órgano. Entonces estaba entubado durante 28 días, estaba inconsciente. Estaba inconsciente, como humanamente no tenía esperanza, porque su pulmón no funcionaba, aunque estaba entubado, no entraba oxígeno. Tan peligroso coronavirus. Ya, ¿verdad? Como 2% entraba con máquina, pero no entraba, no funcionaba su pulmón. Yo creo que como 28 horas o 30 horas estaba paralizado sus órganos. Y luego ya funcionaba su pulmón. Después de 30 horas, sus órganos funcionaban. Total tardó para despertarse 28 días. El día que se despertó, porque quitó esa tubo en su garganta, entonces ya quitó su sedante, entonces podía despertarse. El día que lo quitó, esa tubo, se despertó, entonces podía hablar con su familia. Después de 28 días. Y luego pues, pudo hablar conmigo. Entonces él así derramaba mucha lágrima. ¿Por tristeza o por agradecimiento? Por agradecimiento. Yo creo que ese día Argentina, diario, más de 500 personas como fueron muertos. Diario. Era casi pico, ¿no? 530, 570, diario estaban muriendo. Entonces muchos murieron. Yo creo que como mínimo 15,000, 20,000 murieron. Solo durante como 30 días, cuando
anciano Megala estaba inconsciente. Muchos murieron. Podía ser entre muertos, 10,000 muertos, 20,000 muertos, pero Dios se le salvó. Por eso él, cuando se despertó, así derramaba mucha lágrima. Porque tenía que ser ya muerto. Ya tenía que ser, ya, muchos dicen, ¿no? Tenía que ser comida de gusano. Pero Dios se le salvó. Entonces, él derramaba mucha lágrima por agradecimiento. Ahora, la vida que tiene es un regalo de Dios. Ahora, comer es un regalo de Dios. Vivir, regalo de Dios. Dormir también regalo de Dios. Participar del culto, también gran regalo de Dios. Todo. No era una carga. La vida no era una carga. Pero antes yo lo veía, estaba muy cansado. Estaba muy cansado de la vida. Para sobrevivir en ese mundo fácil o difícil, difícil. Para mantener su negocio, difícil. Para mantener la familia, difícil. Tiene 5 hijos. Tan difícil de, ¿no? Y mantener la familia. Era una carga. Su vida era una carga, sufrimiento. Por eso vino a la iglesia, cansadamente vino a la iglesia. Siempre. Pero ahora yo veo, todavía está en recuperación por estar acostado como 58 días. Entonces, ya tiene herida grande, entonces está en recuperación. La verdad, como ahora tiene mucho agradecimiento en su corazón. La verdad, como Dios quiere poner en nuestro corazón no sufrimiento, no tristeza, sino Dios quiere poner en nuestro corazón mucho agradecimiento, gozo, alegría y felicidad. Dios nunca quiere poner en nosotros la ley. Haga eso, hagan esto. Sino Dios quiere cumplir, no quiere que nosotros cumplamos la ley, sino Dios quiere poner en nosotros gozo, alegría, felicidad y agradecimiento. Su corazón está agradecido. Su corazón está lleno de felicidad. Puede sobrepasar el pecado. Puede sobrepasar tentación del pecado del mundo. Puede sobrepasar. Cuando quien se cae al pecado, tentación del pecado, también de adicción, ¿quién es el que se cae? Su corazón está vacío. No está lleno su corazón con gozo, alegría, felicidad, agradecimiento. Esa persona, obvio que fácilmente se cae a la tentación del pecado y vicio. Entonces nosotros recibiendo la salvación, Dios llena nuestro corazón con gozo, alegría, felicidad. Automáticamente se aparta de vicio, se aparta de la vida oscura, automáticamente se aparta de la vida pecaminosa. No como la ley, sino por tener el corazón, gozo, alegría, felicidad, automáticamente se separa de la vida pecaminosa. Hoy nosotros leímos ese libro, San Juan capítulo 8. Antes yo tenía siempre esa duda. ¿Por qué el Señor le dijo a esa mujer, ni yo te condeno, vete, no peques más? ¿Sí? Eso yo compartía una hora
en CLF, en Estados Unidos. Y CLF, en diferentes países yo había predicado la palabra. Y después de compartir todo el evangelio. Y algo, escuchando como pregunta, puedo darme cuenta de esa persona entendió bien la palabra o no. Pero después de explicar todo el evangelio, así dijo, pastor, así dice, no peques más. Así dijo que no pecáramos más. Nosotros no tenemos que pecar. No tenemos que como cometer el pecado, tenemos que cumplir la ley, así dice. ¡Oh, Dios mío! Otra vez tengo que predicar el evangelio, nuevamente. Yo también pensé, ¿por qué el Señor dijo, no peques más? Solamente si hubiera dicho, ni yo te condeno, no tienes pecado, tú eres libre del pecado, tú eres limpio, tú eres justo, tú eres santo. Así terminaría bien. ¿Por qué dijo no peques más? Por eso los religiosos que no entienden el evangelio con esa mala manera, así que ataca. Pero yo meditando esa palabra, yo me di cuenta, eso también es un evangelio tan precioso. Esa buena noticia, esa buena nueva también. No solamente ni yo te condeno, sino también dijo el Señor Jesucristo, no peques más. Eso es buena noticia. Para que ella no pecara más. Nuestro Señor Jesucristo ya hizo en su corazón, en su vida. ¿Qué es lo que hizo el Señor Jesucristo? Su corazón llenó con agradecimiento, lleno con felicidad. Siempre. La Biblia nosotros tenemos que entender. Muchos así entienden con esa manera. Nosotros tenemos que cumplir la palabra. Nosotros tenemos que limpiar nuestro pecado. Nosotros tenemos que nacer de nuevo. Jesús dijo, de cierto os digo, de cierto te digo, sin nacer de nuevo no verás el reino de los cielos. Tiene que nacer de nuevo, así dice. El Señor dice que tenía que nacer de nuevo, significa no que tenemos que hacer nosotros, sino el Señor Jesucristo ya lo hizo todo para que nosotros naciéramos de nuevo. Amén. ¿Quién es el que cumple toda esa palabra? No nosotros, sino el Señor Jesucristo. Cuando era niño así, jugando con los amigos así, nuestro juego mayormente fue ocupar la tierra. ¿Sí? ¿Quién ocupa más tierra así? Como tipo un palito o palillo así, luego lanzándolo y conectando, ocupa más tierra. Muy divertido. Pero se oscurece. Ya todo como, yo me acuerdo en ese momento, usaba todo. Corea no leña, sino pajas. No había leña porque no había montaña. En mi pueblo natal no había montaña. Todo era plano. Todo tenía agricultura, arroz. Por eso mayormente para hacer comida todo usaba esa paja de arroz. Cada casa tiene chimenea. Ya se oscurece, se pone ya, ¿no? Oscuro, toda la casa en su chimenea sale humo, preparando cena. Pero mayormente, comida todos, el campo todo era igual. Olía de caldo de kimchi, todo olía. Entonces llamaba, cada uno, sus madres llamaba así. ¿Sí? Tal plano,
a comer, porque no había parlante, nada. Entonces, todo con voz alto gritaba. Mi madre tenía voz alta, porque mi casa quedaba lejos, pero mi mamá me llamaba. ¿Sí? Hijo, a cenar, así. Entonces, mi madre me llama diciendo que cenara yo. Cuando yo voy a la casa todo está preparada, cena o no. Todo está preparada, cena. El Señor Jesucristo, diciendo que naciéramos de nuevo. Entonces, ¿quién es el que cumple la palabra? No nosotros, sino Jesucristo. No peques más. ¿Qué significa? Ya Jesús hizo todo para ella, para que ella no cometiera el pecado. ¿Cómo lo hizo? Llenó su corazón con gozo, agradecimiento y felicidad. Entonces su corazón estaba feliz. Ya mirando a sus hijos, ¿podía tener quejas? ¿Por qué ensuciaron tanto? ¿Por qué ustedes así hicieron mal? Por eso, ¿tuviera como quejas? No. Su corazón está a punto de ser apedreada. Ella tenía que ser muerta. Pero ahora, mirando sus hijos, tenía tanto agradecimiento en su corazón. Tanta felicidad. Se llenaba su corazón por la gracia del Señor Jesucristo, por la salvación del Señor Jesucristo. Entonces estaba tan feliz ella. Miren, yo dije, ¿quién es el que se cae al pecado? ¿Que tiene corazón? Vacío se cae. Su corazón seco, por eso se cae al pecado. Miren como un matrimonio. ¿Sí? Entonces, ¿está feliz? ¿Están felices? ¿Se cae al pecado o no? ¿Se cae a la infidelidad? ¿Se cae o no se cae? No se cae. Pero no se llevan bien, no están contentos, no están felices viviendo juntos. Obvio, ahí en esa, como digamos, espacio, en esa grieta de ese matrimonio, puede entrar pecado, como adulterio, ¿no? Así puede caer, pero mientras están felices, ¿se cae o no se cae? No se cae. Entonces, importante es, nuestro corazón está lleno de gozo, alegría y felicidad. Por eso Dios quiere llenar nuestro corazón con gozo, alegría y felicidad. Vamos a ver. Entonces esa mujer, ¿por qué se puso feliz? ¿Cómo ella, su corazón se llenó con felicidad, con gozo, alegría? Pues hoy yo quisiera explicarle cómo ella se hizo feliz. Ella como tenía ya anticuerpo para vencer pecado, la tentación del pecado, oscuridad, tiniebla. Por eso hoy brevemente yo quisiera explicarle sobre esa parte, cómo ella llegó a ser feliz, cómo ella llegó a ser salva. Bueno, yo preparé PPT, vamos a ver esa PPT. No sé si alcanza a ver. ¿Se alcanza a ver? Lo que nosotros leímos, San Juan capítulo 8. Así, cuando Jesús llegó al templo,
las personas, aquí dice, los fariseos, los escribas, los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio. Le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, dice. Mire, ella, ¿por qué cometió adulterio? Obvio que ella pensaba que podía ocultar bien, podía cubrir bien. Tenía seguridad de que ella podía ocultar bien, cubrir bien su pecado. ¿Sí? Sabiendo que siendo capturada, sorprendida en el acto mismo de adulterio, podía ser apedreada. Sin embargo, ella cometió adulterio. ¿Por qué? Ella estaba segura de que podía cubrir bien, ocultar bien su pecado. Ella creía, confiaba en sí mismo, creía en su pensamiento. El resultado de creer su pensamiento, el resultado de confiar en sí mismo, era la destrucción, era la muerte. ¿Sí es cierto o no es cierto? ¿Sí? Muchos solo tratan para no pecar. Pero en realidad, todo el origen del pecado, origen de cometer el delito, el origen de caer al vicio, adicción, todo es tener autoconfianza. Si no tuviese autoconfianza, no se caería al pecado, a la adicción. Pero mayormente por tener autoconfianza se cae al pecado. Otro es, ¿por qué ella cometió adulterio? Porque su corazón estaba lleno de felicidad, gozo, alegría. No, estaba su corazón vacío, su corazón seco. Su corazón era seco. Cuando yo era niño, mi familia era pobre. En ese momento, como yo tenía que pagar colegiatura de secundaria. Pero en campo no había mucho dinero, mucha plata no había. Pero el día que yo tenía que pagar colegiatura, era el último día, pero no había. Yo vi mi madre, 4 de la madrugada, mi madre estaba despierta. Estaba pensando. 5 de la mañana, estaba despierta. 6 de la mañana, ¿sí? Estaba despierta. 7 de la mañana, ya no estaba. Ya más o menos 8, yo tenía que partir de, 7 por ahí, yo tenía que ya ir al partir de mi casa para llegar a la escuela hasta las 8. Ya mi madre corriendo llegaba a mi casa. Luego, en mi mano, entregaba colegiatura. Llevando esa colegiatura a la escuela, me quedé pensando mucho. Para conseguir esa plata, para conseguir ese dinero, mi madre se sufrió o no se sufrió. Sí, porque en la mañana temprano, visitando una casa, pidiendo que le prestara dinero. ¿Es fácil o difícil? En la mañana madrugada alguien pide que le preste dinero. Eso no es tan fácil. Luego todo el campo, ya entre los como campesinos se saben. Casi todas las situaciones iguales. Por eso mi madre tenía que pensar mucho. ¿Quién tendrá primer lugar? ¿Quién tendrá plata? ¿Quién tendrá dinero, verdad? Luego, ¿quién podrá prestarme? Para pensar, tal plana será, tal plano, sí, yo creo que él había vendido su vaca, yo creo que tiene algo plata. ¿Sí? Entonces, tiene que pensar mucho.
Por eso mi madre casi sin dormir pensaba para pedir, ¿no?, que le prestara dinero. Por eso, entonces esa persona no rechazará. Entonces, visitando en la mañana temprano, pidiendo que le prestara dinero y me traía. El tema es que de parada de colectivo a la escuela como unos 100 metros. En 100 metros, de parada a la escuela 100 metros, había mucha tentación. ¿Sí? Primero comida chatarra, ¿sí? Pero muy rica, muy tentativa, ¿eh? Y luego videojuego, ¿sí? Videojuego. Y hay varios lugares que me daba mucha tentación de gastar dinero. Algunos se metían al videojuego y nunca llegaba a la escuela. Malgastaba todo dinero. También a mí me daba mucha tentación de videojuego, comida, chatarra, ¿sí? Y cosas, ¿verdad? Pero yo no podía malgastar ese dinero. ¿Por qué no podía malgastar ese dinero? Porque yo había visto que sufría mi madre para conseguir ese dinero, por eso no podía malgastar ese dinero. La verdad, no me daba tentación, sí me daba tentación, pero podía sobrepasar esa. ¿Por qué podía sobrepasar eso? Por sufrimiento, amor de mi madre. Si estuviera lleno su corazón, agradecimiento de esa mujer, felicidad, gozo, nunca se caería al adulterio. Pero esa mujer, su corazón estaba seco. Por eso se cayó al pecado. Por eso se cayó al adulterio, para llenar su corazón. Pero justo esa mujer fue sorprendida en el acto mismo de adulterio. La gente traía para apedrearla. Y le dijo al Señor, Señor, esa mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Dijo Moisés que apedreara a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Entonces, en ese momento Jesús, inclinando hacia el cielo, escribió con su dedo en la tierra. ¿Sí? Y luego le dijo, el que de vosotros esté sin pecado será primero en arrojar la piedra contra ella. Perdón. ¿Se cortó? ¿Se cortó? Conéctalo. Sí. Entonces, como ninguno podía apedrearla porque todo tenía pecado. Perdón, ahí se apagó de internet en mi notebook. Ninguno podía apedrearla, por eso él, inclinando hacia el suelo, otra vez escribió con su dedo. ¿Ahora se ve mi PPT? ¿No? Bueno, puedo conectar. Entonces Jesús le dijo, ¿ninguno te condenó? Ninguno, Señor.
Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete, no peques más. Eso es lo que hoy nosotros leímos. Entonces, ¿cómo ella llegó a ser salva? Esa parte yo quisiera compartir con ustedes. ¿Sí? Perdón. La dirección de internet. ¿Eso no? ¿Correcto número? Bueno, ¿puede ayudar para conectarme a mi PPT? Tiene que permitir. Ok, gracias. Ahora bien, ya está. Bueno, brevemente yo voy a explicar sobre esa parte. Si lo alcanza a ver, ese es mi PPT. Antes de Cristo, 1491 años, Moisés recibió en Monte Sinaí en dos tablas de piedra con como 10 mandamientos. Entonces, ahí, total, no solamente 10 mandamientos, sino total 113 mandamientos está escrito en los libros de 4 libros de la Biblia: Éxodos, Levíticos, Números y Deuteronomios. Entonces Moisés recibió 10 mandamientos en 2 tablas de piedra, pero desde que Moisés recibió, el pueblo de Israel ya violó la ley. Entonces, como el día que descendió de Monte Sinaí con 2 tablas de piedra, con 10 mandamientos, el pueblo de Israel hizo becerro de oro, así adoraba. Significa, desde el primero al cuarto mandamiento ya violaron. Moisés rápido, aventando, ¿sí?, y rompió esa como 2 tablas de piedra con 10 mandamientos. Él no sabía de qué manera podía limpiar sus pecados. Entonces, moliendo esa becerro de oro, haciendo como polvo, les hizo tomar para limpiar su pecado. Pero tampoco estaba seguro de que con esa manera podía limpiar sus pecados. Por eso les hizo matar entre ellos. Por eso miles murieron así por esa matanza. Sin embargo, tampoco estaba seguro de que con esa manera podía limpiar sus pecados. Por eso Dios dijo que subiera de nuevo al monte Sinaí, estando allá 40 días. Él había otra vez recibido 10 mandamientos en 2 tablas de piedra, y Dios también al Moisés les dijo que segunda vez, cuando recibió 10 mandamientos, dijo que hiciera el tabernáculo. Entonces, es el tabernáculo que hizo Moisés en la tierra, fue un modelo del cielo. Durante 40 días Moisés vio el templo verdadero que estaba en el cielo. Por eso en la tierra él lo hizo para limpiar sus pecados, el pecado del pueblo. Por eso en el libro Levítico sale detalladamente de qué manera podía limpiar sus pecados perfectamente. Pero en realidad,
por medio del tabernáculo que estaba en la tierra para limpiar sus pecados, pero nunca podían lograr el perdón del pecado perfectamente, porque era el modelo del cielo. Entonces, a través del tabernáculo de la tierra, ellos no podían limpiar sus pecados perfectamente, pero porque Dios dijo que hiciera tabernáculo en la tierra. Aquí la palabra de Hebreo capítulo 8, versículo 5 dice, los cuales sirve a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme a lo modelo que se te ha mostrado en el monte. En realidad, era una figura y sombras celestiales. El templo verdadero que estaba en el cielo. Por eso, por más que hiciera bien, pero nunca podían lograr el perdón del pecado perfectamente. Pero era figura y sombra que está en el cielo. A través de tabernáculo nosotros podemos saber cómo es verdadero. Primero vamos a ver las ubicaciones. Todo mirando las ubicaciones de los utensilios, las cosas del tabernáculo, tiene una figura de cruz. ¿Sí es cierto o no es cierto? ¿Sí? Primero, ¿qué hay? Altar de Jehová. Segundo, fuente de agua. Luego, candelero. Medio, ¿qué hay? Mesa de incienso. Luego, ¿sí? Mesa de pan. Bueno, luego al fondo, ¿qué hay? El arca de Jehová. Todas las cosas tiene, mirando ubicación, tiene figura de cruz. Pero todo utensilio tiene, todas como cosas de tabernáculo tiene un significado. Primero, altar es la cruz del Calvario. Sacrificio de Jesucristo. Esa precisa. Fuente de agua es purificación de Dios. Luego, candelero significa Jesucristo es la luz del mundo. Mesa de incienso es el Cristo es intercesor. Luego, pan, ¿no? Pan de mesa, ¿qué significa? Jesucristo es pan de la vida. Amén. Luego, arca de Jehová es precisa el juicio de Dios. Amén. El juicio de Dios. Justificación de Dios. ¿Sí? Entonces, la verdad, todas las cosas es la sombra del Señor Jesucristo, sombra de la salvación. Al siguiente, vamos a ver. Vamos a ver el pueblo de Israel de qué manera en tabernáculo limpiaba sus pecados. Primero, vamos a ver el video. Una persona común cometiera pecado violando la ley, trae un holocausto. Entonces, sumo sacerdote, revisando ese holocausto, que es perfecto o no. Sin defecto debe ser para limpiar sus pecados. Entonces, ya está aprobado. Ese holocausto es perfecto. Entonces, poniendo dos manos a la cabeza del holocausto
para transferir su pecado. El pecado no tiene color, no tiene olor, no tiene peso. Mientras está poniendo 2 manos a la cabeza del holocausto, su pecado fue traspasado al holocausto. Ese hombre que cometió pecado queda sin pecado, ese holocausto queda con el pecado. Degollándolo, luego pintando 4 cuernos de altar, quemando todo su cuerpo en el altar de Jehová, así ese hombre fue perdonado de su pecado. Con esta manera el pueblo de Israel limpiaba su pecado día tras día. O sea, vamos a ver con ese dibujo. Cuando ese hombre cometiera pecado, ¿qué tiene que hacer? Poner 2 manos a la cabeza del holocausto. En Levítico capítulo 1, versículo 4 dice, pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación para que sea acepto por Dios. Entonces, sin como imposición de mano, no puede ser aceptado por Dios como holocausto. Entonces, sí tiene que poner sus manos a la cabeza del holocausto para transferir su pecado. En Levítico capítulo 16 también lo dice lo mismo. Pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío. ¿De qué manera puede poner, no, el pecado a la cabeza de ese holocausto? Pondrán sus 2 manos, dice, sobre la cabeza del macho cabrío. Entonces, obvio que por medio de imposición de mano podía traspasar sus pecados. Dentro del tabernáculo, entonces, continuamente, así, con esa manera, ¿sí? Matando los animales, holocaustos, quemándolo, podía limpiar sus pecados. Pero vamos a ver, en la Biblia dice, Levítico capítulo 4:30, luego con su dedo el sacerdote tomará de la sangre y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, dice. Entonces, matándolo, poniendo primero sus manos a la cabeza del holocausto para transferir su pecado. Luego, segundo, ¿qué tiene que hacer? Pintando 4 cuernos de altar. Luego, segundo, echando toda la sangre restante al pie de ese altar de Jehová, sí, al piso. ¿Por qué así lo hace? Porque dice que, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Primero, porque la sangre de los animales, de sangre de esa macho cabríos, sangre de esa cordero, porque dice que la vida está en la sangre, la vida de la carne. Por eso, sin derramamiento de la sangre, no hay perdón del pecado. Porque en 4 cuernos de altar tiene que pintar con la sangre de ese holocausto. Jeremías capítulo 17, versículo 1 dice, el pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante, esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares, dice. Entonces, el pecado de todo el mundo está escrito en 4 cuernos de altar, como el altar de Jehová que están en el cielo verdadero. Hoy en día, como pendrive USB, pequeño, pero dice un gigabyte no, terabyte, dice, terabyte. Una información con papel de un edificio entra como esa, ¿no? Como esa USB,
tamaño de como una uña. Entra todo. En 4 cuernos de altar que está en el cielo, está escrito, está esculpido pecado de todo el mundo. La gente que vive en oeste, este, norte al sur, hombre, mujer, viejo, niño, ¿sí? Pecado de todo el mundo está escrito con esa punta de diamante en 4 cuernos de altar y luego tabla de corazón, 2 lugares. 1, cuernos de altar del cielo, otro de tabla de nuestro corazón. Entonces, el pueblo de Israel, después de matar, derramar la sangre, ese holocausto, con esa sangre tiene que pintar 4 cuernos de altar, luego al piso. Tierra significa humano. Uno delante de Dios tiene que pagar todo, tiene que limpiar. Otro es, también tiene que estar pintado con sangre de ese holocausto en nuestro corazón. 2 lugares tiene que estar perdonado todo de pecado. Bueno, aquí la Biblia dice, Levítico capítulo 16, versículo 15, después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás del velo dentro y hará de la sangre como hizo con la sangre de becerro y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Dice. Vamos a ver. Una vez al año, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. Al lugar santísimo que hay. El arca de Jehová. Esa etapa se llama propiciatorio. Hasta ahí llevándolo con sangre de esa macho cabríos. Así esparciendo, limpiaba pecado de toda la congregación. Una vez al año entraba sumo sacerdote hasta el lugar santísimo. Yo le dije, aquí dice pues, necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que esto, dice. Porque sacrificio de la tierra tenía como cierto límite. Tenía poder de limpiar pecado pasado, pero no tenía el poder de limpiar pecado presente ni futuro. Entonces, tenía ese límite para limpiar nuestro pecado, no solo una persona, ni para la congregación de Israel, sino para limpiar el pecado de todo el mundo, no solamente pasado, sino para limpiar el pecado presente y futuro. Necesitaba un holocausto, una ofrenda mejor que los animales. Entonces, ¿cómo? Para eso vino del cielo ese holocausto. ¿Sabe quién fue? Jesucristo. Para limpiar nuestro pecado eternamente, tiene que venir de eternidad un holocausto. Por eso vino Jesucristo. La gente nace para vivir, pero única persona vino para morir fue Jesucristo. Porque Jesucristo como ese holocausto para morir limpiando nuestro pecado. Entonces dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, llamarás su nombre Jesús. ¿Por qué Jesús? Dice, dará a luz un hijo, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces Jesucristo vino no para vivir, sino para morir. Entonces, para hacer holocausto tiene que ser sin defecto. Jesucristo tiene que nacer en ese mundo sin pecado. Pero por un hombre, Adán, todos fueron pecadores. Entonces,
no tenía que recibir semilla de Adán. Entonces Jesucristo nació por el Espíritu Santo, prestando cuerpo de un virgen, se llamaba María. Entonces, la única persona nació en ese mundo sin pecado fue Jesucristo. Entonces, Jesucristo no vino para llevar el pecado de una persona ni de la congregación de Israel, sino para llevar el pecado de todo el mundo. Entonces, para traspasar el pecado, todo el mundo, ¿qué tiene que hacer? Todo el mundo tiene que poner sus manos a la cabeza del holocausto, así tiene que poner sus manos al Jesucristo. Pero en caso de que toda la congregación del pueblo de Israel no podía traspasar su pecado por medio de imposición de mano, solo un sumo sacerdote, representante de toda la congregación, él poniendo su mano por medio de imposición de mano de sumo sacerdote podía traspasar su pecado. Entonces, en esa época, en el desierto fue Aarón, sumo sacerdote. Pero cuando vino en ese mundo Jesucristo, sumo sacerdote que podía traspasar el pecado de todo el mundo, al Jesucristo fue Juan el Bautista. ¿Por qué Juan el Bautista? San Mateo capítulo 11, versículo 11 dice: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Entonces Jesús, hablando de Juan el Bautista, era mayor de todos los que nacen de mujer. Significa, Juan el Bautista era representante de todos los pecadores. Todos nosotros nacimos de mujer. Entonces era representante de todos los pecadores. Entonces Jesús no era necesario visitar todas las personas, todo el mundo, sino directamente Jesús fue al Juan el Bautista, representante de todos los pecadores. Pero siempre Juan el Bautista decía: yo no soy digno de llevar su calzado. ¿Sí? Ni podía como tocar el calzado de Jesús. Pero cuando Jesús vino a ese mundo, fue al Juan el Bautista para ser bautizado por él. Bautismo, ¿cómo lo hace? Primero pone su mano a la cabeza, luego se hunde. Así con esta manera se hizo bautismo. ¿Por qué Jesús tenía que ser bautizado por Juan el Bautista? Para cargar el pecado de todo el mundo. Pero cuando Jesús fue al Juan el Bautista para ser bautizado por él, Juan el Bautista, ¿qué dijo? Más Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Así dijo: yo necesito ser bautizado por ti. Humanamente, Jesús es hijo de Dios. Juan el Bautista fue sumo sacerdote. ¿Sí? Entonces representa de los pecadores. Entonces, humanamente no podía poner su mano a la cabeza de Jesucristo, humanamente. Pero, conforme a la Biblia, sumo sacerdote no pone su mano, no se traspasa el pecado. Entonces, sí o sí, Jesús tenía que ser bautizado por Juan el Bautista. Por eso le dijo 15, pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Para cumplir toda justicia significa para limpiar todo pecado. Ahí Juan el Bautista entendió: yo soy representante de todos los pecadores, entonces yo tengo que poner mis manos a la cabeza de Jesucristo para traspasar el pecado de todo el mundo. Por eso lo hizo, dice, lo hizo, le dejó. Entonces, ¿qué le pasó? En Antiguo Testamento, por medio de imposición de mano, podía traspasar su pecado al holocausto. De igual manera, cuando Juan el Bautista puso su mano a la cabeza de Jesucristo, ¿qué le pasó? Fue traspasado pecado de todo el mundo. Por eso la Biblia dice
después de que Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, el día siguiente, otra vez Jesús venía al Juan el Bautista. En ese momento Juan el Bautista, viendo que Jesús que venía a él, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, Jesús estaba llevando pecado todo el mundo siendo Cordero de Dios, holocausto que vino del Dios, una ofrenda eterna. Entonces Jesús estaba llevando pecado de todo el mundo. ¿A dónde lo llevó? Al monte Calvario, en la cruz. Isaías capítulo 53, versículo 5, 6 dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en el pecado de todos nosotros, dice. Pecado de todos nosotros fue así llevado por el Señor Jesucristo. Entonces Jesucristo, si no hubiera llevado nuestro pecado, no habría sido crucificado. Jesús fue crucificado, significa, era obvio que se llevó todo nuestro pecado. Entonces, pecado del mundo, ¿qué significa? Pecado pasado, presente y futuro. Desde el principio hasta el final del tiempo. Pecado de todo el mundo fue trasladado a Jesucristo. En ese momento también mi pecado fue trasladado al Jesucristo. Entonces, última palabra de Jesucristo que fue consumado es, significa por su muerte, por su sangre derramada, limpió nuestro pecado perfectamente y eternamente. Porque Hebreo capítulo 9, versículo 22 dice, sin derramamiento de sangre no se hace remisión. No puede limpiar el pecado. Entonces, hasta última gota de sangre derramándolo, Jesús dijo, consumado, significa limpio nuestro pecado perfectamente y eternamente. Entonces, ese sumo sacerdote una vez al año entró al lugar santísimo, rociando la sangre al propiciatorio, limpia pecado de toda la congregación, de todo el año. Jesús llevando su sangre al cielo, tabernáculo que está en el cielo verdadero, ahí en el arca de Jehová, en propiciatorio, con su sangre derramando, ¿qué le hizo? Limpió nuestro pecado eternamente. Hebreo capítulo 9, versículo 12 dice, no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, dice. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, ¿sí? Habiendo obtenido eterna redención. Eternidad, ¿qué significa? Pasado, presente y futuro. Entonces, eternamente limpió nuestro pecado. Una vez para siempre significa no necesita segunda vez, tercera vez, ¿sí? Porque perfectamente limpió nuestro pecado. Por eso ya no era necesario limpiar nuestro pecado otra vez. Hebreo capítulo 10, versículo 19 dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Cuando Jesucristo murió, se rompió esa como cortina que está separado del lugar santo y santísimo. Esa cortina tan grueso, desde arriba hacia abajo se rompió. Significa Dios rompió esa cortina. Significa ya cualquier persona podía entrar al lugar santísimo. Antes no podía entrar. Si con el pecado entra y muere. Pero se rompió todo, significa ya cualquier persona podía entrar. ¿Por qué? Por su sangre
derramada limpió nuestro pecado eternamente, no perfectamente. Por eso teniendo libertad para entrar al lugar santísimo, no por nuestra obra, sino por la sangre de Jesucristo. Amén. Sí. Bueno, yo le expliqué. Eternidad significa pasado, presente y futuro. Por más que Jesús vino hace 2000 años, pero limpió nuestro pecado eternamente. Entonces, igual que Jesucristo viene, el fin del mundo, si última hora se lleva pecado de todo el mundo, tiene el mismo valor. Hace 2000 años Jesucristo vino, limpió nuestro pecado, se llevó pecado hasta final del tiempo. Bueno, Jesucristo 2 veces escribió en la tierra. ¿Por qué Jesucristo escribió 2 veces en la tierra? Porque Dios también escribió 2 veces con su dedo 10 mandamientos. Aquí, Éxodo capítulo 31, versículo 18 y Deuteronomio capítulo 9, versículo 10. Así dice: y dio Moisés cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí 2 tablas del testimonio, tablas de piedra, escritas con el dedo de Dios. También versículo 10 de Deuteronomio capítulo 9 dice: me dio Jehová las 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios, dice. Entonces Dios, cuando dio los mandamientos, 10 mandamientos, con su dedo escribió. ¿Cuántas veces se escribió? 2 veces. Jesús vino a este mundo y luego, cuando los escribas, los fariseos preguntaban, Jesús también inclinándose al cielo, inclinando hacia el suelo, escribió 2 veces. Es decir, por medio de Jesucristo se cambió la ley. ¿Sí? Entonces vamos a ver, aquí dice San Juan capítulo 8, versículo 1, 2 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Jesús le dijo a esa mujer: ni yo te condeno. No tienes pecado. Tú eres limpia, tú eres justa, santa. ¿Por qué Jesús le dijo? Aquí Romanos capítulo 1, como 1, dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay. Entonces, ¿por qué Jesús le dijo no hay condenación? Aquí, versículo 2 dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte, dice. Entonces, no que ella se cambió, sino la ley que aplicó Jesucristo a esa mujer en ese tiempo no era la ley primera, era la ley segunda. Segundo pacto, segunda ley. ¿Qué es segundo pacto, segunda ley? ¿Qué es primera ley? La ley de Moisés. Segunda ley que fue establecida por medio de Jesucristo. Por eso aquí dice, hay 2 leyes sale. Una es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Otra es la ley de pecado y la muerte. Mirando 1 Corintios capítulo 15, versículo 56 dice: ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. La ley del pecado y la muerte es la ley de Moisés. Entonces Jesús no aplicó a esa mujer primera ley, primer pacto, sino segunda ley, segundo pacto le aplicó. No que ella se cambió, sino la ley que fue aplicada se cambió. Vamos a ver. Primera ley, la ley de Moisés. ¿Sí? Versículo 20
Romanos capítulo 3 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, dice. Entonces, durante casi 1500 años, ningún ser humano fue justificado, dice. Ningún ser humano. Entonces, quién sabe, conejito o pajarito que pueda cumplir, pero ser humano, imposible. No, dice. Definitivamente dijo que no. Ser humano no puede cumplir los mandamientos de Jehová. Por eso era necesario venir nueva ley, nuevo pacto. Aquí dice Jeremías capítulo 31, versículo 31. Y aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel, con la casa de Judá, dice. Vienen días, como dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto, dice. Entonces, ¿qué es nuevo pacto, nueva ley? Es diferente que primera ley, primero pacto. Por el tiempo no puedo leer detalladamente, pero 34 dice, no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos, no me acordaré más de su pecado, dice. Nuevo pacto, nueva ley. Es que Dios perdonó nuestro pecado. Dios no se acuerda de nuestro pecado, nuestra transgresión, nuestra iniquidad, nuestra maldad. Es nuevo pacto. ¿No? Aquí, Hebreo capítulo 10, versículo 9 dice, diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último, dice. ¿Por qué era necesario levantar el segundo pacto, segunda ley? Porque ninguno podía cumplir. A través de primera ley, los mandamientos, cumpliendo todo, nosotros podíamos ser limpio, podíamos ser justo, podíamos ser santo. Pero ninguno podía ser justo, santo por primera ley, primer pacto. Por eso aquí dice, vino Jesús para cumplir tu voluntad. Por eso primero de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Pero a través de primera ley, primer pacto, imposible. Por eso Jesús vino para cumplir voluntad de Dios. Él, no nosotros. Jesucristo no vino para exigirnos que nosotros cumpliéramos los mandamientos, sino para cumplir la voluntad de Dios. Jesús vino. La vida religiosa es el que los humanos tienen que hacer. Los hombres lo hacen, es religioso. ¿No? Religión. Lo hace Dios, lo hace Jesucristo, es la vida espiritual. Amén. En realidad, vida espiritual no es que nosotros hagamos algo, sino aceptar lo que hizo Jesús para nosotros. Eso es la vida espiritual. Aquí, Hebreo capítulo 10, versículos 15, 19, 17, se precisa de nuevo que Antiguo Testamento, Jeremías capítulo 31, así desde versículo 31 al 34, así dijo. Entonces, Hebreo capítulo 10, nuevamente se mencionó y nos atestigua. Dice, nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones, en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones.
Es nuevo pacto, nueva ley que el Espíritu Santo atestigó. Por eso la vida, nueva ley, es la vida del Espíritu Santo. En Cristo Jesús es la ley, es el que ahora nosotros leímos. Nueva ley, nuevo pacto, no en tabla de piedra, sino tabla de nuestro corazón y nuestra mente. ¿Qué es nueva ley? Dice, añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Es nuevo pacto, nueva ley. Conforme nueva ley, nuevo pacto, así mirando a esa mujer. Entonces esa mujer era pecadora o limpia. Conforme primera ley, ella era pecadora. Pero conforme segunda ley, segundo pacto, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Entonces, conforme segunda ley, segundo pacto, ella era ya limpia. Ella era justa. Ella era santa. Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Ahora nosotros somos aplicados de primera ley o segunda ley. Segunda ley, segundo pacto. No que ella se cambió, sino la ley que le aplicó se cambió. Por eso nosotros estamos no bajo primera ley. Bajo primera ley, obvio que nosotros éramos dignos de ser muertos. Pero por estar bajo segunda ley, segundo pacto, somos justos, santificados. Por eso Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 8, versículo 1 dice, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. No conforme primera ley, sino conforme segunda ley, segundo pacto. ¿Sí? Primero de Corintios capítulo 6, versículo 11 dice, y esto erais algunos. Es decir, nosotros sí cometimos pecados. Pero versículo 11 que dice, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Obvio que nosotros cometimos pecados, pero ahora, conforme segundo pacto, segunda ley, somos lavados, somos justificados, somos santificados. Romanos capítulo 3, versículo 23, 24. Eso como una resolución, un decreto, una resolución. Hoy en día el decreto es muy importante, ¿verdad? El decreto tiene poder como la ley, ¿sí? Cada vez así como cuarentena, esas cosas, todo por el decreto sale. Antes no era como un delito, no era un pecado, pero ahora conforme nuevo decreto, así lo toma como un delincuente. El que rompió protocolo del gobierno de COVID-19 lo toma como delincuente. ¿Sí? No anda con barbijo, lo toma como delincuente. ¿Sí? Por nuevo decreto. Romanos capítulo 3, versículo 23 y 24 es como un decreto. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es un nuevo decreto. 23, sí, obvio que cometimos pecado, por eso todos reprobados de entrar al reino de los cielos. Pero 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Dice. Miren, conforme segundo pacto, segunda ley, nuevo pacto, nueva ley, ¿sí? Nuevo decreto, nueva resolución. Obvio que 24 dice, siendo justificados gratuitamente, dice. Entonces, ¿somos pecadores o justos? Justos, ¿sí? Por eso esa mujer le dijo, conforme segundo pacto, segunda ley, nuevo decreto, ni yo te condeno, vete, no peques más. Tú eres limpia, tú eres justa,
tú eres santa. Si estuviera Jesucristo, aquí también diría lo mismo hacia nosotros. Amén. Así diría lo mismo. Aquí, Argentina también vive muchos paisanos. Más que Argentina vive en Estados Unidos, muchos paisanos. Pero una vez saca pasaporte norteamericano, se hace estadounidenses. No importa su color de piel, no importa su propio idioma, no importa su cultura, no importa su apariencia. Ya una vez teniendo pasaporte de Norteamérica, se hace norteamericanos. Entonces, en inmigración, como no importa su origen, ahora tiene pasaporte norteamericano, entonces se hace norteamericano. Tiene que poner fila de ciudadano, ¿correcto? Y aunque habla bien inglés, le gusta McDonald's, pero no tiene pasaporte, tiene que ser fila de extranjero, ¿verdad? Sí. Reino de los cielos igual. San Mateo capítulo 12, versículo 36, 37 dice: mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día de juicio, porque por tus palabras serás justificado, por tus palabras serás condenado. En el reino de los cielos hay juicio de Dios. En el reino de los cielos también hay inmigración. Entrevista tiene que pasar como aprobado para entrar a Estados Unidos. De igual manera, en el reino de los cielos hay inmigración. ¿Sí? Pero aquí, ¿de qué manera puede así distinguir que pueda entrar al reino del cielo o no puede entrar al reino del cielo? Aquí dice: por tu palabra, por tus palabras serás justificados, por tus palabras serás condenado, dice. ¿Cómo? Por la palabra, dice. Es decir, yo soy pecador, por tu palabra será condenado. ¿Pecador a dónde va? Infierno. Yo soy justo por la gracia. Entonces por tu palabra será justificado. Entonces justo. La verdad es que Jesús limpió todo nuestro pecado en el cielo, en la cruz. Limpió nuestro pecado eternamente en tabernáculo verdadero que está en el cielo. Esa es la verdad. Limpió nuestro pecado eternamente, perfectamente. Pero ahora, ¿cuál de tus fe tenga? ¿Tiene fe de ser pecador? Pecador. ¿Tiene fe de ser justo? Justo. Aquí versículo 10, Romanos capítulo 10, versículo 10 dice: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Primero, por su creencia llega la justicia de Dios, luego confiesa con su boca, será salvo, dice. Será condenado por tus palabras, será justificado por tus palabras. Es decir, tiene fe de ser justo, por eso dice justo, entonces justificado. Cielo, por tus palabras, condenados. Pecador, entonces tiene fe de ser pecador, entonces pecador. Pecador, ¿a dónde va? Al infierno. ¿Sí? Entonces, en el reino del cielo, en inmigración, ¿en dónde tenemos que poner fila? ¿Pecador o justo? Justo. ¿Por qué? Sí, se nota. Asiático, coreano, ¿sí? Así, ¿cómo se llama? Europeo, africano, se nota. Pero si tiene pasaporte, entonces, ciudadano. Aunque nosotros tengamos carácter de pecador, forma de pecador, se nota pecador, pero no importa nuestro comportamiento, nuestra apariencia, importante es el decreto, la resolución, nuevo pacto, nueva ley, como está escrito en la Biblia, conforme a lo que está escrito, tal cual está escrito,
así soy yo. Entonces soy justo, soy santo. No por nuestra obra, sino por la obra de su Cristo. Ahora nosotros estamos bajo segunda ley, segundo pacto. Conforme nueva ley, nuevo pacto, somos justos, santificados. Por eso esa mujer le dijo, ni yo te condeno. Significa, tú eres limpia, tú eres justa, tú eres santa. En su corazón estaba lleno de agradecimiento, felicidad, gozo. Entonces, no peques más. Es decir, su vida está lleno, su corazón está lleno de agradecimiento y felicidad. Entonces nosotros también, cualquier persona aceptando la justificación de Dios, santificación de Dios, su corazón se llena con gozo, alegría, felicidad, tendrá la fuerza anticuerpo para vencer tentación de ese mundo, pecado de ese mundo. Amén. Hasta aquí compartimos. Vamos a orar para terminar. Padre Dios, te agradecemos, te glorificamos. Aún nosotros no hemos llegado al reino del cielo, pero a través de tu palabra sagrada, nosotros podemos conocer después de qué va a pasar. Señor, a través de tu palabra sagrada, nosotros somos justos, santificados, para darnos esa justificación de Dios, santificación de Dios. En la cruz Jesucristo fue crucificado. Dios bendiga a todos los que están oyendo esa palabra. Su corazón se llene con gozo, alegría, felicidad. Dios se les bendiga. Te damos gracias, te glorificamos. Es todo orando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Esta noche, primera noche del seminario. Este seminario bíblico online con Pastor Gabriel Kim. Hasta el 14 de noviembre continuamos. Entonces, todos hermanos de Bolivia, y vamos a invitar, ¿no?, nuestra familia. También todas las personas que todavía no conocen ese evangelio, como esta noche, a través de nuestro Señor Jesucristo, nosotros hemos sido ciudadanos del cielo. Entonces, ese evangelio muy precioso puedan llegar a todo lado. Entonces, no solamente Bolivia, los países de Sudamérica están participando. Entonces, pedimos y invitemos todas las personas para que puedan escuchar. También tal vez ese seminario, la hora boliviana, desde 7 de la noche empezamos. Tal vez no alcanza, no puede entrar en ese horario, pero no se preocupe, ¿no? Misión Buenas Nuevas Bolivia, Facebook. También CLF, Congreso de Líderes Cristianos. También cada país de Sudamérica, en Facebook, ingresando, pueden escuchar. La prédica es en Facebook. Entonces, también aquí idioma, ¿no?, Aymara y Quechua, también traduciendo en misma hora. Entonces, los que usan idioma y Aymara Quechua también pueden invitar a los hermanos. Entonces, esta noche, primera noche, hasta aquí terminamos. Antes de terminar, solo un anuncio. Desde el día 30 de este mes, noviembre, luego hasta 3 de diciembre, realizaremos Congreso de Líderes Cristianos con el apóstol Pastor Oxupak. Entonces, y esta fecha, todos invitamos a los pastores líderes. Hoy en día, uniendo, ¿no?, diferentes iglesias, denominaciones, pastores. Ahí nosotros compartimos, predicamos el evangelio. Entonces, esta noche hasta aquí todo, seminario y primera noche terminamos. Entonces, mañana, misma hora, nosotros encontraremos. Entonces, todos los hermanos, también todas las personas que están participando, y pasen buena noche, descansando muy bien. Luego mañana, misma hora, encontraremos. Muchas gracias, terminamos.